Hola alumnos, el día de hoy en el tema de aritmética estaremos viendo lo relacionado a operaciones con conjuntos, temas unión e intersección de conjuntos. ¿Sí? Quiero que prestes mucha atención para que puedas comprender el tema del día de hoy. Dice, operaciones con conjuntos. Vamos a ver dos operaciones o las dos primeras operaciones relacionadas al tema de conjuntos. Bien, dice, ¿qué es la primera? La primera se llama unión. ¿Qué es la unión? Te lo voy a primero a leer de forma teórica y luego te voy a explicar qué es lo que significa. Dado los conjuntos A y B, es decir, te van a dar dos conjuntos A y B. Se denota así. ¿Cómo se denota la unión? La unión se denota con A unido con B. ¿Sí? ¿Y qué es la unión? Dice, la unión se colocan los elementos comunes y no comunes de A y B. ¿Qué significa los elementos comunes y no comunes? Significa que tú en la unión vas a colocar los elementos que se repiten y los que no se repiten. Es decir, vas a colocar todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Correcto? Entonces, cuando te piden unión, ¿qué es lo que vas a hacer? Colocar tanto los elementos del primero como del segundo, o en todo caso, si te dan 3, también, o si te dan 4, igual. Se coloca todos los elementos que tengan los conjuntos. Ojo, que si hay elementos que se repiten, se colocan solamente una sola vez. ¿Sí? Veamos con el primero. Dice, tenemos el conjunto A formado por 1, 2 y 3. Y tenemos el conjunto B formado por 3 y 4. Muy bien, me piden. Ahora, ¿por qué lo he dibujado de esta manera? En un video anterior te mencioné que cuando habían elementos que se repiten, como en este caso el 3, y te sobraban elementos acá, y también en el otro conjunto, entonces el dibujo se realizaba de esta manera. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, vamos a ubicar los elementos. El valor que se repite, que es el 3, iría acá en medio. El 3. ¿Correcto? Ahora, los elementos que te sobran en el conjunto A, que es el 1 y el 2, irían acá. Y los elementos que te sobran en el conjunto B irían acá, que en este caso es el número 4. ¿Sí? Ahora, como me piden calcular A unido con B, entonces voy a colocar todos los elementos. Por eso que siempre se pinta todo el conjunto A y B. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes serían los elementos de A unido con B? Sería el 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Entonces, lo puedes ver por diagrama o también lo puedes ver por llave. Si te lo dan solamente estos dos y no te dan el gráfico, entonces colocarías 1, 2, un solo 3 y el 4. ¿Correcto? Muy bien. Primer ejercicio. Segundo ejemplo. Tenemos ahora el conjunto A y B formado por letras. En el primer conjunto tengo los elementos A, C, D y E. Y en el conjunto B tengo a C y a D. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué lo he dibujado así? ¿Por qué? Porque los elementos que están acá, que es la C y la D, cuando todos los elementos de un conjunto se repiten en el otro y no te sobra nada acá, es porque esto está incluido en este conjunto de acá. Por esa razón, el conjunto B se encuentra dentro del conjunto A. ¿Cuándo se realiza este dibujo? Cuando no te sobra nada en uno y en el otro sí, pues, ¿no? ¿Correcto? Para que esto esté dentro de lo de acá. Muy bien. Entonces, ¿quiénes van a ir en medio? Los elementos que se repiten, que en este caso es la C con la D. La C acá y la D acá. Y los elementos que te sobran, que es la A y la E, irían fuera de la B. Acá, por ejemplo, la A y acá colocamos, por ejemplo, la E. Listo. Como me piden que escriba los elementos de A unido con B, lo he pintado porque se pinta todo y colocaríamos todos los elementos. Sería la A, la C, la D y la E. Listo. Eso sería A unido con B. Ahora, si no me dan el gráfico y me dan solamente los conjuntos, entonces pondría A, una sola C, una sola D y una sola E. ¿Correcto? A unido con B. Como estamos viendo, siempre los elementos se colocan todo, ¿verdad? En la unión se coloca todo. Muy bien. Ahora pasamos con este conjunto. Tenemos en el
A 1, 3, 5 y en el conjunto B 2, 4 y 6. Si tú te das cuenta, aquí no hay elementos que se repiten. Entonces, recuerda que cuando habían elementos que no se repiten es porque se dibujaban de forma separada, porque no hay ningún elemento que los una a los dos. Entonces, aquí irían los elementos del 1, del 3 y del 5, y acá del 4, 2, 4 y 6. Listo. Pero como me piden la unión, y recuerda que la unión significa colocar todos los elementos, colocaría todo, pues sería 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ahí está. Eso es si te dan el gráfico. Y si te dan los dos conjuntos, te ponen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Colocarías todo. La unión. Entonces, como estamos viendo acá, la unión siempre vas a colocar los elementos que se repiten y los que no se repiten. O sea, todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Vayamos con el ejercicio de esto. Tenemos ahora la siguiente operación. Tenemos la intersección. Vamos a leerlo y luego voy a explicarte qué es lo que significa. En la intersección dice, dado los conjuntos A y B, ¿ya? Se denota así, A intersectado con B. Y dice, en la intersección se colocan únicamente los elementos comunes de ambos conjuntos. Es decir, que en la intersección tú vas a colocar únicamente los elementos que se repiten. En la intersección, ¿correcto? Solo los elementos que se repiten. Entonces, significa, mira, en este caso no te he dado A y B, sino te he colocado otra clase de conjuntos para variar, ¿no? Tenemos en este caso ya no tenemos a B, sino tenemos a P y a Q, ¿correcto? En el conjunto P tengo al 0, al 2, al 3 y al 5, y en el conjunto Q tengo al 1, al 3, al 4 y al 5. Muy bien, vamos a realizar este gráfico. ¿Cuándo se realiza este gráfico? Cuando hay elementos que sobran tanto arriba como abajo. Y es cierto, mira, ¿quién está acá? Está el 3 y está el 5, pero sobra acá el 0 y el 2 y acá sobra el 1 y el 4. Por esa razón se dibuja de esta manera, ¿correcto? Entonces, ¿quién iría acá? Acá iría el 3 y el 5. El 3 y el 5, ¿correcto? Y acá iría los que sobran, que es el 0 y el 2, para que puedan, acá, 0 y el 2, y aquí iría el 4 y el 5. 4 y 5. Listo. Como me piden la intersección, recuerda que la intersección son los elementos únicamente que se repiten. Y los elementos que se repiten en el gráfico es lo de en medio, ¿no? Sería el 3 y el 5. Eso es lo que voy a colocar en la intersección. Solo lo de en medio lo que se repite. Y si te dan llaves, serían los que se repiten, serían el 3 y el 5. Estos irían en la intersección. Siguiente. Tenemos ahora un conjunto que está formado por figuras geométricas. Tenemos un triángulo, un cuadrado, un círculo y un pentágono. Y acá también tenemos un círculo y un triángulo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se ha dibujado así? Porque en este caso el conjunto S se encuentra dentro del conjunto R. ¿Por qué? Porque la circunferencia y el triángulo se encuentran acá y no te sobra nada. Todo lo de acá está acá. ¿Correcto? Entonces, por esa razón, el conjunto S está dentro de la R. Muy bien. ¿Quiénes van a ir acá en medio? Los elementos que se repiten, que sería el círculo y el triángulo. Acá va el círculo y aquí va el triángulo. Y los que sobran, que sería el cuadrado con el pentágono, podemos colocarlo el cuadrado por acá y el pentágono por acá. ¿Listo? Ahí está. Como me pide la intersección, entonces voy a colocar ¿cuál? En el gráfico se coloca lo del medio, lo que se repite se encuentra siempre en medio. Y acá, sería acá, el círculo y el triángulo. ¿Sí? En el caso de las llaves, el círculo y el triángulo. ¿Sí? Solo lo que se repite. Y por último tenemos el conjunto M formado por A, B, C y el conjunto N formado por la D, la E y la F. ¿Correcto? En este caso son letras. Entonces, si tú te das cuenta, ¿por qué los he dibujado de forma separada? Porque no hay ningún elemento acá que se repita acá ni acá. ¿Correcto? Entonces,
Cuando no se repite ningún elemento se llaman conjuntos disjuntos, o sea, que están completamente separados. Entonces, eso significa que aquí voy a colocar los elementos de M, que es A más ABC, y acá voy a colocar a D, a E y a F. Listo. Ahora, si tú te das cuenta, en este caso no hay intersección, por eso que no está pintado, porque no hay ningún elemento que se repita en los dos. Por lo tanto, el de acá va a ser un conjunto vacío que se escribe así, o en todo caso solamente lo puedo escribir así. ¿Correcto? Muy bien. Espero que hayas comprendido la primera parte de lo que es la unión y la intersección, recordando siempre que en la unión se colocan todos los elementos y siempre se pinta todo. Y en la intersección vas a colocar los elementos que únicamente se repiten o en todo caso se pinta lo de en medio. ¿Sí? Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima ocasión.